Es la clase número 21 de matemáticas y el título son redes geométricas. Ya, vamos a usar nuestro libro y nuestro cuaderno de ejercicios. Y hoy día la fecha es 30 de junio del 2020. El objetivo es reconocer las redes geométricas para calcular el área del cubo y del paralelepípedo, y la habilidad va a ser representar, argumentar y comunicar. Ya, pero antes de ver el tema nuevo, vamos a repasar los temas antiguos. Ya, por ejemplo acá, en la número 1, a mí me dice que yo debo medir con el transportador el ángulo y escribir cuánto mide. ¿Ya? Aquí después cuando lo hagan en el cuaderno, medir con el transportador. En la número 2, yo tengo que escribir y clasificar a qué ángulos corresponden el que se ve aquí. El primer ángulo, ¿a qué ángulo se asemeja? ¿Qué me dice? ¿A qué ángulo se asemeja? Chiquillo. Tan calladitos hoy día. Sí. Harold. Falta Joaquín. Hola. Franco, ¿a qué ángulo se parece este, el que está aquí? El que está haciéndole círculos Sí. a un obtuso. Agudo. Eso, Agudo, agudo. ¿Y el de al lado? ese obtuso. Ya, ¿y el otro? Alargado. No, no existe ese ángulo. ¿No se llama así? Extendido. Recto. Muy bien, extendido. Ya. Después en el ejercicio a mí me dan grados para los ángulos y yo tengo que hacer las sumas. Por ejemplo, en la 1 me dicen que debo sumar alfa más beta. Alfa mide 15 grados más beta, beta mide 23 grados. Entonces, ¿cuánto es 15 más 23? ¿Qué me dice? ¿Qué 38. 38. Muy bien, 38. Entonces, el número 2 me dice que yo tengo que sumar beta, 23 grados, más gamma, que mide 71 grados. Entonces, ¿cuánto me da 23 más 71? 94. Muy bien, 94. Después, el número 3 me dice que debo sumar gamma, 71, más omega, que es 48 grados. ¿Cuánto es 71 más 48? 119. Muy bien, 119. ¿Se entiende lo que hay que hacer para que ustedes lo sigan? Sí, tío. Ya. Después en la tabla que aparece acá me pide que escriba el complemento y el suplemento del ángulo que aparece acá. Para que sea complemento, un ángulo sea complementario, ¿cuánto tenían que medir entre los dos? ¿Cuántos grados tenían que medir entre los dos? ¿Quién se acuerda? 80. No escuché bien. Acuérdate que estaban los... ¿Seguro que esos eran los complementarios y no los suplementarios? ¿Se acuerdan o no? ¿Alguien por chat? 90 dice. Perdón, Harold. Bien, Harold, los ángulos complementarios son los que suman 90. Y los suplementarios son los que dice el David, que son miden 180. Entonces, el complemento de 44 grados, ¿cuánto es? ¿Cuánto le falta a 44 para hacer 90? 36. 46. ¿Cómo?
46. grados. Muy bien. Y a 44, ¿cuánto le falta para hacer el 180? 146. 136. ¿Cuánto? 136. Muy bien. Ahora el 6, el 6 grados. El complemento de 6 grados. 136. No, el complemento primero. De 6 para 84. hacer 84. Muy bien. Ahora, el suplemento ahora. 174. 174. 174. Muy bien. Ahora el de 65. ¿Cuál es el complemento de 65? 35. Muy bien. ¿Y el suplemento? 125. 115. 115 o 125. 115. No sé. 115. Muy bien ahí. Ya, ahí les quedan esos dos para ustedes. Queda uno para ustedes. Después en el otro, a mí me están preguntando cuánto mide X. Ya, y para eso nos tenemos que acordar de los ángulos entre paralelos, el opuesto por el vértice, ya los correspondientes, a ver si nos acordamos. Entonces acá, yo tengo el ángulo X aquí, y me dice que el que está frente a él mide 34. Entonces, ¿cuánto mide el ángulo X? ¿Cuánto mide el ángulo X? 56. Fíjate, Franco, cómo está. Aquí está X, aquí está 34. ¿Cuánto mide X? 146. 146 este o esto. ¿Por qué aquí está aquí? 56. No, no están viendo bien. Ahí está X y acá está 34. Fíjense, ¿qué característica tenía ese tipo de ángulo? ¿Cómo podíamos saber el valor? Si comparten un vértice, ¿qué pasa? ¿Cómo se llamaban? Opuestos por el vértice, Ya, Ya. y si se llamaban así, ¿qué quiere decir? ¿Qué pasa con los grados? se restan, No. se suman, Se duplican. ¿Qué cosa dijiste? Claro. se triplican, No. Se duplican. se Tampoco. simplifican, Hoy parece que nadie se acuerda. se 89 multiplica. No, pues, Franco. Era súper fácil, ni siquiera tenemos que hacer un cálculo. Fortnite. No. Franco, no empieces a decir cosas que no corresponden a la clase. ¿Cuánto, María Ignacia? Son iguales. Muy bien, son iguales. Entonces, mide Son iguales. 34 grados. Muy bien, María Ignacia. Acá, X, en el número, en la letra B. ¿Cuánto mide X? 90. Muy bien, 90. 90. Muy bien. Ahora acá, X, ¿cuánto mide acá? 73. ¿Seguro? ¿Está en el mismo lado del 73? ¿O está en el otro lado? 17. ¿Por qué 17, Franco? 125. ¿Cuánto, Harold? No te escuchamos. 127. ¿Seguro 107, 127? creo. Ah, 107, muy bien, Harold. Y el último queda para ustedes.
Hasta ahí nomás la memoria. ¿Sí Sí. o no, tía Fran? Parece que fueron muchas clases que no nos hemos visto geometría. Sí. Ya, entonces, chiquillos. Uy, dejé de compartir. Sí. Apreté el botón. Ya, ahí está. Entonces, nos vamos a ir a nuestro libro en la página 194 y 195. Rapidito. El libro azul, el más grande. ¿Ya? ¿Lo tienen? En el libro, en la página 194 dice, Diego y Margarita irán a comprar tela para regalarle unas cortinas a su abuela. Para ello miden las ventanas. ¿Qué necesita? Diego dice, el largo de esta ventana es de 150 centímetros y el ancho es de 110. Y Margarita dice, esta ventana mide 100 centímetros de largo y 90 centímetros de ancho. Entonces dice, completa con los siguientes términos lo que aparece aquí. Dice, los términos son largo, rectángulo, área y ancho. Dice, para saber cuánta tela deben comprar Diego y Margarita, deben calcular el... ¿Qué tienen que calcular si ellos están buscando el largo y el ancho? ¿El área? Muy bien. El área de las ventanas. Como estas tienen forma de... ¿Qué forma tienen las ventanas? ¿Ah? ¿Qué forma Rectángulo. tienen? Rectangular. Rectángulo, perdón, rectángulo. Ya dice, se calcula multiplicando la medida de... ¿Qué medidas son? ¿El largo? Ya, muy bien, largo. Por el Ancho. 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 Muy bien, entonces nosotros con esto, después de ver estos, nos tiene que quedar claro que para obtener el área de un polígono, nosotros vemos el largo por el ancho, ¿sí? Multiplicamos el largo por el ancho. Entonces dice, ¿cuál es el área de cada ventana? Entonces tenemos que una ventana es de 150 centímetros por 110 centímetros, ¿cierto? Y la otra ventana es de 100 centímetros por 90 centímetros. ¿Sí? ¿Chiquillos? ¿Sí? ¿Cuánto me da eso? 150 por 110. ¿Y alguien que calcule 100 por 90? ¿Ya? ¿Se entiende lo que hay que hacer ahí? ¿El área se obtiene en centímetros o en centímetros cuadrados? Centímetros cuadrados. Muy bien. Entonces aquí yo les voy a dejar puesto. Y ustedes después colocan el cálculo que obtuvieron. ¿Ya? Para que avancemos. El Después Harold dice... dice la respuesta. ¿El Harold? ¿Qué dijo el Harold? La segunda. ¿Cuánto le dio? 9.000. 9.000. Ya. Ya ese es Harold. Ahí les quedó uno nomás. Dice, la 3 dice, si deben comprar 10 centímetros de tela más que el ancho de cada ventana y 20 centímetros más que el largo, ¿cuánta tela necesitan en total para las cortinas de ambas ventanas? Entonces me dice que para las ventanas en ancho tienen que comprar 10 centímetros más. Entonces lo voy a poner B1 de ventana 1.
Mejor, ventana 1. El ancho es de 110 y le tengo que sumar 10. En el ancho. Y en el largo le tengo que sumar 20 centímetros. Entonces voy a tener a 150, le voy a sumar 20 de largo. Y de ahí yo tengo que calcular. Ya, igual como lo hicieron abajo, pero ahora con los nuevos datos. Ventana 2. Son 90 más 10 en el ancho. Y 100 más 20 en el largo. ¿Sí? ¿Se entiende? Ahora después usted suma y después hace la multiplicación igual que en la número 2. ¿Ya? Después, en la página 195, dice diseño mi estrategia y me pide que observe la imagen que aparece ahí, que es una pileta. Y esa pileta tiene unas medidas que son 120 centímetros de largo y 80 centímetros de alto. Entonces, me dice la número 1 que Gonzalo está a cargo del cuidado de la fuente. ¿Ya? Y la tiene que pintar. Entonces necesita saber y calcular los rectángulos de la fuente que tiene que pintar. Entonces a mí me dice que tiene que ver aquí y tiene que colocar las medidas que faltan. Ya, si yo tengo que por un lado tengo 80, ¿cuánto mide el otro lado? Chiquillos, miren el libro o la pantalla. Un lado es de 120 centímetros y el otro es de 80 centímetros. Si me aparece uno de 80 centímetros, ¿cuánto mide el otro? Como profe no se entendió. ¿Están viendo la pileta? ¿Ven las medidas de la pileta? Sí. Ya, las medidas de la pileta, acá la pileta está desarmada en los que tiene que pintar Gonzalo. Entonces me están preguntando y que yo debo colocar los valores que me faltan, indicando las medidas del rectángulo que forma la pileta. Si una mide 80, ¿cuánto mide la otra? 100. ¿Dónde estás mirando? ¿Estás mirando tu libro? ¿Estás mirando la pantalla? Fíjate en ¿Dónde la aparece pileta. 100 en la pileta? 120. 120 centímetros. Acá en la otra, el rectángulo, la parte del largo del rectángulo, ¿cuánto mide? 80. Fíjense acá, el largo, el ancho, 120. El ancho, ¿cuánto mide? 80. Muy bien, 80. 80. ¿Se entiende de dónde salieron los valores? Sí. Ya. Después la letra A dice, completa el esquema de las medidas que faltan, ya lo hicimos. Listo. B dice, ¿qué representa cada parte del esquema? ¿Con qué figura la relacionas? Estas figuras, ¿con qué lo relacionan? ¿Con qué figuras? Rectángulo. Muy bien, rectángulos. Pues dice, ¿cómo calcularías el área que debe pintar Gonzalo? ¿Cómo lo harían? Si el Gonzalo tiene que pintar todo esto. ¿Cómo lo calcularían? Chiquillos, chiquillas. ¿Cuántos rectángulos hay?
4. 4 por... ¿Cómo calculo el área de un rectángulo? ¿Qué se multiplica? Recuerden que el área siempre es multiplicación. ¿Qué se multiplica? El largo por el ancho. Ya, muy bien, el largo por el ancho. Entonces va a ser 120 por 80. ¿Sí? Entonces el resultado de 120 por 80 yo lo voy a multiplicar por 4 porque tengo 4 rectángulos. ¿Se entiende? Sí. Ya, ahí ustedes lo desarrollan. Después en la página 196 y 197 aparece lo siguiente. Acá dice a Claudia en clase de tecnología le pidieron que construyera una caja con forma de paralelepípedo. Ya, de aquí tiene la caja. Dice, mi caja tiene una base cuadrada de 15 centímetros de lado y mide 20 centímetros de largo. Eso quiere decir que la base abajo mide 15 centímetros, forman un cuadrado. Cada lado del cuadrado mide 15 centímetros y de alto mide 20. ¿Ya? Entonces dice, completa el siguiente dibujo y representa las dimensiones de la caja. Abajo, en la base, ¿cuánto miden los lados del cuadrado? 15. Muy bien, 15 centímetros. ¿Y de alto? 20. 20. Muy bien. Aquí vamos a repetir 15 porque también es la otra base. ¿Sí? Después dice, con este diseño, Claudia, ¿podría construir una caja? ¿Ustedes creen que con ese diseño ella podría construir una caja? Ahí usted explica con sus palabras. ¿Ya? Después dice, ¿qué forma tienen las figuras numeradas que componen el diseño? Fíjense, ven que cada figura tiene un número. ¿Qué figuras son? Cuadrado y rectángulo. Muy bien, María Ignacia. Cuadrado y rectángulo. Cuadrado y rectángulos. Después dice, ¿qué pares de figuras tienen igual forma y tamaño entre sí? Ahora díganme pares de números que miden lo mismo. A ver. ¿Cuáles miden lo mismo? Uno y 2. 1 y 2, ¿ya? ¿Cuál más? 3 y 4. ¿Ya? ¿Cuál más? 5 y 6. Muy bien, 5 y 6. ¿Ya? Ahora dice acá, mire, dice distintos cuerpos geométricos o figuras 3D, en particular los cubos y los paralelepípedos. Acá tienen un cubo y acá tienen un paralelepípedo. Si ustedes quieren asociarlo a algo que puedan ver, el cubo y el paralelepípedo lo podemos ver. El cubo en el cubo Rubik's, ya en cajas de perfumes, de cremas. El paralelepípedo en cajas de zapatos, en cajas de perfumes también, ¿ya? Dice, se pueden dibujar. Y acá ustedes ven que están las redes. El dibujo del cuerpo 3D, que es el paralelepípedo, si ustedes se dan cuenta en este caso, tiene un cuerpo que es rectangular, tiene 4 partes que son rectangulares y 2 que son cuadradas. ¿Sí? Y en el caso del cubo, tiene 6 figuras que son cuadrados. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Sí, profe. Ya, mi amor. Estas son las redes y de esta va a ser nuestra clase de hoy día y mañana, ¿ya? Entonces, en la página 197 y 198 del libro sale un ejemplo, ¿ya? Y dice, Juan dibujó en su cuaderno la red de construcción de un cuerpo geométrico, ¿ya? Y esta es la que dibujó Juan. ¿Sí? Entonces me dice, ¿a cuál de estos 3 cuerpos 3D corresponde esta red? Prisma. Al prisma. Al prisma, muy bien.
¿Sí? Entonces, ¿cómo nosotros sabemos qué es el prisma? ¿Por qué? Porque él, acá dice, ¿cómo lo hizo Juan? Lo hizo, dibujó la red formada por rectángulos y cuadrados. ¿Sí? En el caso del cubo, dice que son 6 caras iguales, pero él acá tiene 2 caras que son cuadradas y tiene 4 que son rectangulares. Por lo tanto, va a ser un prisma. ¿Sí? Entonces, acá miren lo que dice en grande. Para calcular el área del cubo del paralelepípedo podemos utilizar la red de construcción que lo representa. Para ello calculamos el área de cada uno de sus paralelogramos que lo forman y luego sumas todas las áreas. ¿Sí? Perdón, chiquillo. Ay, perdón. En la página 198 nos da el ejemplo de cómo poder calcular el área de un paralelepípedo. Acá está, miren, dice ejemplo, Daniela está diseñando una caja con forma de paralelepípedo recto, cuya base es rectangular. Acá hay puros rectángulos. Cuando dice que la base es rectangular, hay puros rectángulos. Como se muestra en la imagen que está aquí. Para construirla, dibujará la red correspondiente a su diseño. ¿Cómo será esa red? ¿Tendrá la misma área el paralelepípedo? Acá tenemos el paralelepípedo. Tiene un largo de 10 centímetros, un ancho de 7 centímetros y un alto de 5 centímetros. Entonces, ¿qué hizo primero Daniela? Dibujó la red del paralelepípedo. Sí, entonces dibujó 6 caras que son rectangulares. Fíjense, la cara 1 y la cara 3 son iguales. La cara 5 y la cara 6 son iguales. Y el 2 y el 4 también son iguales. ¿Se dan cuenta que se repiten de a 2? ¿Chiquillos? Sí. ¿Sí? ¿Tienen una caja cerca de zapatos? ¿O la caja del té? ¿Una caja de té? Yo tengo una de vicio. Ya, la de vicio, oh, qué rico, ya, también sirve. Fíjate que fíjense que tiene los rectángulos que tiene, van de a 2 y que son iguales. Por ejemplo, el que está en la parte superior e inferior son iguales, los de los costados son iguales y los que son como donde está el anuncio es igual con el que está atrás. ¿Se dan cuenta que hay como que los cuerpos 3D de los paralelepípedos tienen 3 formas? ¿Sí? 3 formas. Tienen 3 rectángulos. Yo les voy a mostrar uno acá. Acá, miren, mi caja de té. ¿Ven? Este es un paralelepípedo. Ustedes se dan cuenta, la parte de adelante con la parte de atrás son iguales, tienen el mismo tamaño. La parte superior y la parte inferior también son iguales. Y tengo el costado con el otro costado, también son iguales. ¿Ven que son 3 rectángulos Sí, que se repiten 2 veces? ¿Sí? ¿Les queda claro eso? sí. Sí, profe. Ya. Entonces, acá lo que hizo ella fue colocar, si ustedes se dan cuenta, en la red colocó las medidas. ¿Ya? Colocó los 5 centímetros de alto, los 7 milímetros de ancho, ¿ya? Y los 10 de largo, que están aquí. Entonces, si se dan cuenta, todas las divisiones que están aquí miden 10 centímetros. Las del ancho, que están aquí, miden 7 centímetros y las alturas miden 5 centímetros. Entonces, ¿cómo calcula el área del paralelepípedo? Ya vimos que son 3 rectángulos. Entonces, como son 3 rectángulos y cada uno se repite, cada multiplicación del área de un rectángulo la vamos a multiplicar por 2. Por ejemplo, yo tengo 5 por 10, que es el rectángulo 1, y el rectángulo 3, ¿ya? Los voy a multiplicar entre sí. Entonces me va a dar 5 por 10, son 50, y como tengo 1 y 2 rectángulos, lo voy a multiplicar por 2 y me da 100. ¿Se entiende? ¿Chiquillos? Sí. Sí, profe. Ya.
Después vamos a sacar el área de los rectángulos 2 y 4. ¿Ya? Entonces el ángulo 2 y 4, ustedes pueden ver que tiene un ancho de 6 centímetros, de 7 centímetros, y el otro es de 10. Entonces 7 por 10 va a ser 70, y 70 por 2 va a ser 140. ¿Ya? Y después el del 5 y el 6, que va a tener una fórmula donde dice que voy a multiplicar 5 por 7, que me va a dar 35, y como son dos rectángulos por 2, y me va a dar 70. ¿Y qué hago después? Yo sumo. Sumo 100 más 140 y más 70. Y eso me da el área total del paralelepípedo, que son 310 centímetros cuadrados. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Ya? Entonces, ahora, en la página del libro, página 99, la primera actividad me dice que yo debo dibujar la red asociada a los siguientes cuerpos geométricos, luego cortarlas y armarlas en un cuerpo. ¿Se entiende esa instrucción? ¿Chiquillos? ¿Lo puede volver a repetir, profe? Ya, en la 1, la letra A, yo voy a dibujar... Uy, me quedó la chiquitito ahí. ¿Ya? Voy a dibujar en una hoja de cuaderno, puede ser chiquillo, ¿ya? En una hoja de cuaderno, un cubo de lado 5 centímetros, ¿ya? La red, voy a dibujar la red del cubo. La red de un cubo de lado 5 centímetros, ¿sí? Después la recorto y la armo. ¿Se entiende ahora? Sí. ¿Sí? Miren, aquí hay una red de cubos. Como ustedes saben que los cubos están formados por cuadrados y los cuadrados tienen todos sus lados iguales, yo les aconsejo que utilicen el cuaderno, una hoja de cuaderno, y ocupen los cuadritos. Ya, entonces si dicen ya 5 cuadritos de ancho, 5 cuadritos de largo, y voy haciendo el cubo de acuerdo a esas medidas. Ya, o más chiquitito, de 2 en 2, cosa de que les quede igual. ¿Se entiende lo que hay que hacer? Profe, ¿para cuándo es? Sí, profe. Esta es la actividad de hoy día. Para mañana. Fíjense si esto nomás. Esta es la tarea de hoy día. Profe, ¿se puede hacer en cartón forrado? Si tú quieres, también. Mañana me los muestran, sí. ¿Ya? Mañana, los que vayan entrando, yo les voy a pedir al tiro que nos muestren ¿cómo que se llama? Profe, ¿pero es Las solo el redes. cubo? ¿Ah? ¿Es solo el cubo? No, son 3. Tengo aquí. Tengo el del cubo. Pueden ser, miren, son 3, hagan 2, porque los otros son 2 paralelepípedos. Entonces da lo mismo, con uno que hagan de los 2 está bien. ¿Ya? Entonces, el del cubo y el del paralelepípedo, que dice que tiene largo 10 centímetros, ancho 8 centímetros y alto 4 centímetros. ¿Sí? Lo armo y lo recorto. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Profe, Ajá. se tiene que hacer, por ejemplo, uno ese del cubo y el otro ese que es como un prisma, ¿Sí? el que está al lado del prisma. ¿Sí? Tienen ya. que hacer un cubo y un prisma. ¿Ya? En el ejercicio pide que dibujen 2 prismas y un cubo, pero ustedes me van a hacer uno y uno. Ustedes elijan cuál de los 2 hacer. ¿Ya? Porque hay 2 medidas diferentes. Usted escoge. Bueno. Para mañana. Entonces mañana van entrando y yo les voy a pedir que me muestren su red. ¿Sí? Ok, profe. Ya.
En la número 2, a mí me pide que una con una línea la red con el cuerpo geométrico. ¿Ya? Por ejemplo, esta que está aquí, la primera, que es un prisma de base pentagonal. ¿Cuál de estos es el que le corresponde? El del Segundo. medio. Entonces yo voy a tirar una línea y lo voy a marcar. ¿Se entiende? El segundo, ¿a cuál le corresponde? ¿A qué cuerpo? Un cuadrado. Al Lo cuadrado. primero. Al cubo, acuérdense. Cubo. Y por tanto el paralelepípedo va a ser con este. de aquí. ¿Sí? ¿Lo hicieron? Sí. Ya. Sí. Después, en la número 3, dice que tenemos que diseñar un cubo y un paralelepípedo que podamos usar para guardar el tazón. ¿Sí? Entonces, en este caso, lo que tenemos que hacer en el cuaderno va a ser dibujar un prisma o paralelepípedo que sirva para guardar la taza. ¿Se entiende? Chiquillos, lo que hay que hacer. ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Fíjense que acá la taza les da una medida, pero acá la taza tiene una oreja. Algunos dicen que no. Y O David sea, dice profe, tenemos que diseñar una caja para la taza. Claro, para es eso, guardarla. para guardarla. Entonces no pueden tener las mismas medidas porque si no, tiene que ser un poquito más. Tienen que hacer una caja. ¿Ven que los tazones vienen en cajas cuando uno las regala? Eso es lo que tenemos que hacer, la caja para guardar la taza. Tienen que dibujar en su cuaderno cuál serían las medidas de esa caja. No tiene que ser grande. Usted puede hacerlo chiquitito y decir, no, tantos centímetros acá, tantos centímetros acá. ¿Se entiende? Así como lo hizo la Daniela acá. Ay, se me olvida que hay que borrar las rayitas. ¿Ven que acá la Daniela en este paralelepípedo lo desarmó? Y hizo. Entonces acá usted tiene que hacer esa red, una red así como esa, para poder guardar la taza. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Sí? Sí. Sí. Ya. Después ustedes escriben en el cuaderno, después de que hacen las actividades, van a escribir, ¿pudiste confeccionar las redes asociadas a cubos y asociadas a paralelepípedos? Ya ustedes me dicen si les costó hacer las redes, ven que tienen que hacer redes y armarlas. ¿Y para qué crees que puedes utilizar lo que aprendiste? ¿Quién no entendió? Las redes. ¿Pero qué no entendiste de las redes? ¿Qué parte? Porque estamos La tarea- diciendo que las redes se tienen que hacer, se dibujan para poder armar cuerpos 3D como la caja que les mostré. Esas partes blancas que tiene, Esta es una red completa, mírala. Las partes blancas que aparecen ahí son donde cuando yo lo armo le pongo pegamento y la armo. pero yo no entendí tanto la tarea de las redes. Tienes que dibujar una red. Una red de cubo de 5 centímetros de lado. Tienes que dibujar tú un cubo, una red de cubo. Y armarlo, cortarlo y armar el cubo. Tienes que, mira, lo mismo que está al medio, pero tiene que tener 5 centímetros cada una para que ¿Viste que después la acá? puedas armar. La cortas y la armas. ¿Viste que acá está la red? Después, suponte tú cortaste esta red y armaste el cubo. Ah, ya, profe, ya entendí. Eso hay que hacer, ¿ya? ¿Para cuándo el trabajo? Mañana. Ah, ya. Ya, porque fíjense que estas son las actividades de hoy día, no hay más. Lo otro ya lo hicimos todo. ¿Sí?
Entonces ahora vamos a hacer rapidito nuestro quiz. ¿Ya? ¿Están atentos? Dice, para calcular el área de un cubo o un paralelepípedo, ¿utilizamos redes geométricas? ¿Esta afirmación es falsa o es verdadera? Verdadera. Muy bien. Dice, ¿cuánto es Profe, ¿esto esto? es parte de la grabación? Sí, pues, Sí. siempre. Acuérdense que desde que empecé a hacer el quiz y yo no grabé más. Aparte, La 2. ¿la 2? La ¿Qué otro resultado te da? ¿Alguien más te da otro resultado? La 2. Solo la 2. Era la 3. ¿Cuánto es eso? Háganlo tranquilos, piensen. Nadie los apura. La segunda. Ya, ¿qué más? ¿Qué más? La segunda. La segunda también dice el Vicente. Era la 4. Dice, para calcular el área del paralelepípedo tenemos que tener presente que se usan. Cuando yo quiero armar la red de un paralelepípedo, ¿cuál de estas figuras se usan? La cuarta. La 4. También podía ser la cuarta, hay que decirlo. Depende del paralelepípedo. Depende del paralelepípedo. Dice, marca cuál es la característica de los ángulos complementarios y suplementarios. Aquí se marca más de una alternativa. Lo vimos al principio de la clase. ¿Cierto, tía Fran? Sí. La cuarta. La tercera. O sea, la cuarta también. Primera. ¿La cuarta y cuál más? La primera. ¿Estás La seguro? cuarta y la primera. La segunda. La cuarta. Ya, La cuarta primera, queda la claro. primera. La La cuarta está segunda. marcada. La La segunda. segunda. Muy bien, la segunda y la cuarta. Esto nos ayuda a eliminar una alternativa que sea mala. ¿Cuánto es eso? Vamos a usar vamos a activar al tiro. Ya. Eliminó una alternativa incorrecta. 46. Ya. ¿Qué más? La segunda. 56. El que dijo 56 estaba bien. Hoy están medio dormido hoy día. Sí, no sé, como que no participan mucho. ¿Qué les Algo pasa les hoy día? pasó. Están como el día, mis niños. Dice, la definición es un conjunto de líneas que determinan diversas figuras planas. ¿Qué son? La ¿Qué es 2. lo que vimos hoy día? ¿Qué vimos hoy 3D. día? Cuerpo 3D. Redes ¿Tuvimos hoy día? geométricas. Redes geométricas. Geométrica. Redes geométricas, pues chiquillos. Vamos, ¿qué les pasa a mis niños hoy día? Ya, a ver, reivindiquémonos con una. ¿Cuánto es esa? La tercera. Ya, ¿qué más? La tercera. Tercera. Muy bien, ahí se me reivindicaron. Mis niños hoy día estaban muy dormidos, ¿qué les pasó? ¿Están cansados o todavía están en el descanso del fin de semana? Esa fue nuestra clase de hoy día. ¿Ya? Tía Elena, para que deje de grabar.